Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Estamos de vacaciones. Hola, Luis Fernando. Ah, sí, ¿Soy cierto. yo? ¿Qué tal? ¿Cómo Soy está yo. la tertulia? Bendiciones. Y sí, cierto, acabamos de regresar de vacaciones. Fíjate que ha sido una semana tan repleta de actividades, Sí. buenas actividades, que ya no me acordaba que recién tuvimos Que vacaciones. tuvimos vacaciones. Así es, ciertamente. Semana Santa acaba de pasar. Y bueno, pues una semana que se nos fue muy rápido. Oh, sí. Y pues después de las vacaciones es el primer programa de la tertulia. Así es, hoy es nuestro primer domingo regresando de vacaciones, que bueno, las vacaciones de la universidad siempre son breves, ¿no? Siempre son apenas de una semana, ¿no? Apenas de una semana. Usted perdone la pereza confesada aquí, pero bueno, es así. La Universidad Autónoma de Baja California Sur solo tiene, una semana de vacaciones que pues ya este día 10 regresamos a clases ya todos los universitarios para retomar ahí nuestras actividades. Y bueno, esta semana fue una semana muy interesante, Luis Fernando, muy intensa, muy llena de actividad. Y bueno, pues aquí estamos para comentar con usted, para platicar con usted todas aquellas cosas que nos gustan, que nos interesan. Y a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, Luis Fernando, los pormenores, así, desde el bueno, como dice mi mamá, ¿no? Cómo surgen estas actividades, este encuentro de mediadores de salas de lectura, de bibliotecarios, que tú sabes, además que yo, el programa de salas de lectura le tengo un gran respeto, ¿eh? Un respeto. Gran respeto a este programa, me parece, como bien hemos comentado, bueno, como bien dijo alguien por ahí, que yo conozco, como bien dije anteriormente, no, como hemos comentado aquí en el programa, Luis Fernando, probablemente el Programa Nacional de Salas de Lectura sea uno de los programas más nobles, ¿no? que ha habido, que hay, y que no se dice han habido, no se dice han habido, aunque programa sea plural, ahí nota paréntesis, porque pues ha superado varios sexenios, varios cambios de funcionarios, de proyectos, de programas, incluso la transformación del CONACULTA a Secretaría de Cultura, en fin, una serie de cosas, ¿no? que probablemente otros programas no han resistido. Así es. Aquí en el estado son alrededor de 19 años operando este programa. A nivel nacional, este programa debe traer más de 30 años. Fuimos el último estado en recibir el programa y bien, han cambiado sus estructuras, sus metodologías son muy parecidas, pero han cambiado. Yo recuerdo cuando recién tuvimos la oportunidad de echar a andar el programa en el estado. Se trataba de que se recibió una capacitación de 8 módulos, ¿no? Al final de los cuales tú ya tenías la posibilidad de ser un capacitador y ir a la región, de manera regional, a otorgar la capacitación de promotor de lectura, con herramientas para la animación de la lectura, como puede ser
lectura en voz alta, narración oral o cuentacuentos, lectoescritura, la comprensión de las colecciones, qué son y cómo son las colecciones, libro ilustrado, capacitaciones como cómo tomar mejores imágenes, cuáles son las formas de la, de la producción cinematográfica, análisis literario, en fin, unas capacitaciones muy interesantes con profesionales muy reconocidos, muy hábiles, unas personas geniales que llegaban, nos daban la capacitación 3 días, de todo el día, los 3 días, y ahí concluías un módulo y así vas avanzando en tus módulos de capacitación y pues presencial. Al final de cada módulo, un lote de libros que iba a servir para que tú compartieras la lectura con tu círculo lector, con tu sala de lectura, en tu espacio ya prediseñado. Hiciste un proyecto previo donde ibas a componer, a formar tus usuarios, tus amigos que iban a compartir contigo estos libros que te han dado por cada módulo, ¿no? Esta variación cambió cuando, o la variación se dio en el sentido de que se formaban, como te digo, después de los módulos, un equipo de capacitación y un equipo de seguimiento. Eran los mismos promotores de salas de lectura quienes se organizaban para seguir con la capacitación y para darle seguimiento al programa. Había 2 equipos, además del encargado del programa, ¿no? Después, ya se conformó de otra manera, en el sentido de que los módulos se pudieron dar en otro orden y sobre todo los equipos de seguimiento y de acompañamiento ya necesitaron una capacitación extra, una formación diferente, ya no se empezaron a tomar otras, digamos, asignaturas, como por ejemplo, la cuestión de la creación de públicos nuevos, ¿no? Una cuestión más sociológica, más tendiente a lo sociológico, a la cuestión del análisis de las comunidades. Tuvimos la angustia de pensar que cuando llegó el PAN al poder iban a desaparecer el programa. Nos movilizamos, nos reunimos, me acuerdo en Aguascalientes, los mediadores y los encargados de los programas, hicimos planes, cartas, oficios, y aprendimos a trabajar el sistema en red. Y entonces el programa siguió con Fox. Vinieron otros cambios de estructura, de formato. Actualmente, después de la pandemia, ya las capacitaciones, empezó un diplomado en coordinación con la Universidad del Valle de México y con Aculta. Nos dicen los chavos del 8, porque no lo van ustedes a creer, pero tardamos 8 años en concluir la primera generación de ese diplomado, ¿no? Okay. Que fueron 8 módulos. Hubo años en que no recibimos ni uno. Entonces, por eso se hizo largo el proceso. Entiendo. Pero, fuimos los... Quedé peor, Palomilla, perdón. Quise arreglar aquí un desaguisado y quedé peor. Discúlpeme, maestro, por favor, por la interrupción y por todo en la vida. Así. Y bueno, pues después de 8 años, tal vez fuimos de las últimas generaciones, o la última generación es de que antes de la pandemia que recibimos la capacitación presencial. Durante la pandemia se dijo que no se iba a parar con la capacitación
y así que se decidió hacerlas virtuales. Y la diferencia ha sido que ahora ha sido muchísimo más rápido, ya no se tardan 8 años en formarlo el diplomado, ¿no? Ha sido mucho más rápido, más Claro. permanente, más constante la capacitación, aunque sea virtual. Y pues ahora el encuentro que celebramos el día de ayer entre bibliotecarios y mediadores de salas de lectura, pues me tocó ver muchas caras nuevas, ¿no? Que junto con los compañeros que coincidimos de las viejas generaciones y los compañeros bibliotecarios, pues se armó un muy bonito encuentro en donde se compartieron experiencias, modelos de trabajo, se ofrecieron los espacios públicos como lo son las bibliotecas municipales y estatales para recibir ahí a los mediadores de salas de lectura con sus respectivos proyectos. Se analizaron en mesas de trabajo las problemáticas diferentes entre el fomento a la lectura para niños, jóvenes, para adultos, para padres de familia, adultos mayores, públicos inclusivos, en fin, fue muy variado, muy completo, hubo muchas participaciones muy interesantes, todas muy interesantes, y recibió una gran cantidad de trabajo para darle seguimiento, procesar la información, coordinar los nuevos proyectos que surgieron, los nuevos enlaces entre bibliotecarios y mediadores, de modo tal que nos espera mucho trabajo para procesar la información, para coordinar, para hacer el acompañamiento y para llevar a cabo todo esto que se habló el día de ayer. Nos acompañaron bibliotecas de las delegaciones municipales de La Paz, de compañeros de las bibliotecas estatales, mediadores de salas de lectura, aunque fue dirigido este primer encuentro al municipio de La Paz, nos acompañaron mediadores de otros puntos del valle, de otros puntos, y fue porque ellos quisieron acompañarnos, pues, dijeron, la convocatoria es para No estaban invitados, pero ellos sí, quisieron. porque ¿saben qué? Pues nosotros Claro. queremos ir, pues, vénganse, Claro. aquí estamos, y después de la pandemia creo que es el primer encuentro presencial, y se disfruta mucho. Siempre los encuentros entre los mediadores de salas de lectura han sido muy bellos, de mucha información, pero también de una forma de compartir experiencias que nos han hermanado, han hecho un grupo muy unido, que pues ya nos vemos como parientes en todo lo largo y ancho de nuestro estado. Tenemos hermanos promotores de salas de lectura, y ahora también con las redes de bibliotecas públicas queremos ensanchar las posibilidades de llegar a la comunidad para transformar con el trabajo de la promoción cultural y específicamente de la promoción a la lectura, transformar las comunidades, estrechar los lazos de las comunidades, trabajar por el rescate del tejido social, y tratar de que al compartir nuestras experiencias y nuestras posibilidades, también se comparta la posibilidad de llegar más lejos con nuestras lecturas, con nuestros libros. Y a mí me tocó, bueno, el maestro Ernesto Adams, el coordinador estatal de bibliotecas públicas, nos ofreció una conferencia donde nos dejó muy en claro cuál es la situación actual de las bibliotecas públicas, tanto nacionales, estatales como municipales. Puso el dedo en el renglón sobre cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y a partir de ahí, pues, elaborar nuestros planes de trabajo pensando en trascender todas esas cuestiones que han sido un obstáculo, que nos han limitado. Por otro lado, a mí me tocó exponer un proyecto que se llama Fomento Lector y Buen Trato. Y bueno, les comentaba a mis compañeros que, bueno, del transcurso de mi experiencia como promotor de lectura, allá por el año de 2004, con la primera generación, a la fecha
han pasado muchas cosas. Yo de por sí traía la formación ya de escritor, de poeta, de filósofo, de filósofo, porque no soy filósofo, soy filósofo. Choquelas, maestro filósofo. Filósofo. Perdón. Y entonces, bueno, pues ahí todo esto se ha venido complementando con las actividades que me ha tocado desempeñar, sobre todo ahora que estuve en el DIF. Ahí conocí programas muy interesantes. Me tocó ser coordinador de las actividades de atención para personas con discapacidad. Después me tocó también ser parte de un equipo colegiado muy interesante, muy profesional y muy experimentados sobre temáticas preventivas, donde estuve a cargo del programa de trabajo infantil, después coordinando al mismo equipo para recibir también capacitaciones sobre todos los programas. Todos recibimos las capacitaciones de todos los programas, como lo son la prevención del embarazo en adolescentes, la prevención de las adicciones, los derechos humanos en los niños, niñas y adolescentes. La prevención del delito. Sí, todo esto que viene a conjugarse todas estas temáticas en la prevención del delito. Y hay unos programas muy interesantes que se utilizan a nivel internacional. Se tiene en la Organización Mundial de la Salud un programa que se llama Habilidades para la Vida. Aquí localmente el Centro de Integración Juvenil lo utilizan como base para su trabajo, que tiene, bueno, es un programa que cuenta en algunas, en algunos libros, algunos autores manejan 2, otros 15, algunos 10. Nosotros generalmente utilizamos estos 10 pasos que empiezan con el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva o la comunicación efectiva y efectiva, la creatividad, ¿no? Entonces son 10 pasos, cada paso seguido de dinámicas grupales que abonan al concepto. Y bueno, pues yo sumo a estos programas, tanto de Habilidades para la Vida como el de Buen Trato, que también son 12 pasos muy similares. Yo les sumo a estos pasos una lectura que se programa con una dinámica específica para que, por ejemplo, si estamos leyendo El Principito, vamos a encontrar en El Principito pues todos estos pasos de Habilidades para la Vida y de Buen Trato. Claro. Y la propuesta es enriquecer nuestra labor de promotores de lectura con buen trato. Es decir, cada lectura que nos sirva para la reflexión y que nos apoye en los ejercicios que nos puedan dilucidar cómo llegar a no solamente a entender lo que es el amor y el apego, sino qué ejercicios y qué recomendaciones podemos encontrar para la familia, no solamente para los papás, o solamente para los niños, o solamente para los jóvenes, claro, sino que hay una dinámica para cada sector y que al final se conjugan y se encuentran después de estos ejercicios la posibilidad de que en familia se vaya abonando día a día para que el buen trato no deje de ser el rector pues, de las familias y al fin y al cabo de la sociedad. Entonces, bueno, ese es el proyecto al que llamamos a unirnos para que finalmente todos los promotores de lectura de una o de otra manera llegamos a esa misma conclusión, pero ahora siguiendo un proceso con estos programas de Buen Trato y de Habilidades para la Vida, poder sistematizar y ir llevando a cabo una transformación social, una transformación moral y que por ende nos lleva también a una transformación económica, ¿no? Porque abatimos también la pobreza estructural, donde los jóvenes, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, se ven imbuidos en unos sistemas escolarizados que no se ha detenido a checar o a comprender realmente cuáles son las necesidades del adolescente. No, hemos visto que en nivel medio superior y medio básico, secundario y preparatoria, vaya, de repente... la secu y la prepa. La secu y la prepa, de repente los jóvenes se sienten incomprendidos, no se sienten entendidos, y aun que las leyes apoyen
internacionalmente y por ende México, que somos un país que está unido a la Organización de las Naciones Unidas y a todos estos organismos internacionales, claro, que dictan procedimientos y leyes, aún así hay veces que hemos detectado que no se respetan los derechos humanos de los jóvenes y de los niños. A los niños no se les pide su opinión. Se tiene entendido que, bueno, es que los niños tienen que respetar lo que el adulto mande, porque son los que los educan y los que los alimentan, ¿sí? Pero hay una ley que te obliga a ti como adulto a escucharlos, a pedir su opinión, a tomarlos en cuenta. Y es una ley, no es una cuestión de que se quiera o no se quiera. Y es una ley fundamentada en muchos estudios sociológicos, psicológicos y de promoción de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos no se elaboran al vapor, ¿no? Están muy fundamentados y no hay por dónde pegarles, pues, ¿no? O sea, por algo son ley. Y de repente en la comunidad pues todavía no asimilamos todos estos derechos, sobre todo de los grupos más vulnerables. Entonces nosotros proponemos que no solamente se promueva la lectura de un libro, sino que con esa lectura se promuevan el respeto a los derechos humanos. Y los derechos humanos, como los derechos culturales son derechos humanos, son parte de lo que la Agenda 2030 ha implementado, porque hubo otras agendas que no han llegado totalmente a cumplir sus metas y de repente se han dado cuenta que esto ha sido porque no han incluido los derechos culturales. Claro. Ahora, con los derechos culturales en la Agenda 2030, se espera no solamente llegar a las metas, sino transformar la manera de hacer política pública, porque entonces se da pie también a que las mismas comunidades tengan la oportunidad de elaborar sus propios reglamentos, sus propias, cubrir sus necesidades a partir de que ellos son los que conocen sus necesidades. No llegar de fuera a tratar de arreglarles la vida, sino primero escuchar, entender, comprender, una metodología que ha variado en diversas regiones, pero que todos llegan a programas y proyectos como el de una cultura de paz, ¿no? Como varios otros proyectos, sobre todo a nivel latinoamericano, existen con metodologías muy interesantes, de una profundidad tremenda, pero que llevan al mismo fin, que es que las comunidades sean capaces de cubrir no solamente sus necesidades culturales, sino que concluyen todas las teorías en que esto nos va a llevar también a un beneficio social y económico, ¿no? Entonces, salas de lectura están muy en todo esto. El proceso siguiente es sistematizar toda la información que obtuvimos ayer, organizarnos, coordinar todos estos proyectos y pues ir a las comunidades a ofrecer con una nueva perspectiva y con un nuevo ánimo, un espacio compartido a través de la lectura. Fíjate que para mí siempre es muy, muy emocionante oírte hablar con tanta pasión de este proyecto, porque sin duda alguna que esa es tu mera, así que tu mero mole, el tema de la promoción de la lectura, del mantenimiento de este proyecto, esta vinculación entre salas de lectura y bibliotecas. Yo tengo un montón de cosas que me gustaría comentar contigo al respecto de ello, porque primero, esto que hablabas del apego, que hablabas del buen trato en familia, que hablabas de cómo estos proyectos, estos programas sirven o deberían servir justamente para la reconstrucción del tejido social y todo esto, que me parece pues fundamental, ¿no? Y que además me parece muy rico que a estas alturas el concepto de apego vuelva a tomar un matiz no tan negativo como
quizás antes de la pandemia, ¿no? Que estábamos manejando el apego como la peor cosa que te podía pasar en la vida, ya se ha ido matizando esa definición en el sentido de que el apego puede ser negativo cuando uno está apegado a cosas o a personas pues que no son positivas o a situaciones o relaciones que no nos están haciendo bien y demás, pero el desapego puede ser muy negativo cuando lo aplicamos a los seres amados, a la familia, a los niños, etcétera, porque puede ser una cosa que marque también, ¿no? El desarrollo individual, el desarrollo de las personas cuando no hay este elemento de cohesión con otro que te da cierto asidero, que te da cierta capacidad, no te da piso, ¿no? Como luego dicen por ahí, no puede uno ir ahí sin piso. Entonces creo que esto es muy importante y qué bueno que ustedes lo estén retomando en estos proyectos, en estos programas, que me parece fundamental esto que hablas del buen trato en familia, de la procuración, de esto que llaman el bien superior del menor, ¿no? Que está pues obviamente por encima de todo, que los niños coman, duerman a su hora, estén limpios, tengan acceso a los bienes y servicios culturales, pues es fundamental para su desarrollo como individuos. Y qué bueno que bueno, ahí desde que hay muchísimos proyectos, programas, y desde diferentes ámbitos de la vida, pues se tendría que estar trabajando, porque ahorita que comentabas lo de la Agenda 2030, es un asunto que debe ser transversal. De nada sirve que funcione muy bien el Programa Nacional de Salas de Lectura si hay otra serie de proyectos o programas o situaciones que no están siendo pues atendidas como debería de ser, ¿no? A mí me gustaría, Luis Fernando, traigo varias inquietudes respecto del hábito lector, porque yo siento o pienso, tú me dirás mucho mejor desde tu perspectiva, siento que la lectura nos puede dar beneficios en dos direcciones, ¿no? Primero, esto que comentas que me parece fundamental, que es el desarrollo, el acercamiento a determinados contenidos tendientes a que podamos reflexionar sobre los asuntos de la vida, ¿no? Sobre el buen trato, sobre la ética personal, en fin, todo lo que ahorita comentabas. Y que, como decías, a través del Principito o a través de este cuento que contábamos ayer de Es que somos muy pobres, que no lo voy a contar estilo yo porque no es muy apropiado, digamos, para la radio matutina, pero sí que entonces esos contenidos que nos ponen a pensar y que nos hacen reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los nietos, etcétera. Esa es una parte, ¿no? Del hábito lector. Pero hay otra parte que es la que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades del lenguaje, ¿no? Con las conexiones acá sinápticas, con las conexiones entre neuronas, que es un beneficio, digamos, que solo proporciona la lectura. El ejercicio mental, el ejercicio del cerebro, vamos a decirlo así, que se realiza cuando nosotros leemos, es muy importante. Y yo creo que a veces nos preocupamos mucho del contenido, ¿no? De qué es lo que vamos a poner en las manos de los lectores, pero creo que también está otra parte del desarrollo de habilidades cognitivas, del desarrollo de la lectoescritura, creo que es fundamental para que luego se dé lo otro. Así es. Precisamente comentábamos ayer en el encuentro que el entender y comprender y llevar a cabo a través de las habilidades para la vida nuestro calendario de trabajo de fomento a la lectura nos permite, aunque es, digamos, que todos los promotores lo hacemos toda la vida, pero nos permite, si llevamos un orden o ensanchar y profundizar en el tema. Por ejemplo, en el punto en donde se habla de la habilidad para tener una percepción crítica de las cosas, bueno, pues es ahí donde empezamos a trabajar con una forma de aprender a analizar, a revisar, a darle vuelta al concepto, a ver cómo afecta en lo personal, en lo grupal, en lo social. Y entonces
de repente ya una lectura ya nos da pie a hacer una reflexión mucho más profunda, que si a la primera lectura nada más entendemos lo que le está pasando al personaje. Entonces, al hacer un análisis creativo de la cuestión creativa, entonces estamos también ensanchando desde cómo son los conceptos que se utilizan, ¿no? Hasta cómo esta acción determina las siguientes acciones de la narración, o bien también cómo la comunicación efectiva puede promover cambiar una situación negativa por una positiva, y cómo a lo largo de varias lecturas la comunicación se puede ir mejorando, cómo cada lectura nos puede ir abonando una palabra, un concepto, y cómo después de 10 lecturas ya nuestro lenguaje se enriqueció, ya nuestra forma de comunicarnos con nuestros seres queridos es más profunda, nos entendemos mejor, convencemos de lo que nos entendemos nosotros mismos de la mejor manera. También las habilidades para la vida nos hablan del autoconocimiento, porque es importante detenernos, hacer una pausa, a indagar hacia adentro de nosotros mismos, y después de lograrlo, encontrar quiénes somos, y a partir de ahí prodigarnos con nuestros semejantes, porque a veces nosotros mismos no nos entendemos, y entonces ¿cómo poder lograr que los demás nos entiendan si no tenemos una buena comunicación y no nos hemos puesto a indagar en nosotros mismos? Entonces hay ahí un nudo que se puede ir desbaratando ese nudo a través de las lecturas, con un seguimiento, con una dinámica grupal exprofeso para ese tema, ¿no? O sea, un libro nos lleva a una dinámica grupal, y esa dinámica grupal nos lleva a una comprensión de un concepto tan importante como es, por ejemplo, el autoconocimiento, o la comunicación efectiva, o la lectoescritura nos puede servir para el autoconocimiento y la reflexión crítica. Entonces, todo va con todo, todos son ejercicios que enriquecen a un concepto del programa o de buen trato o de habilidades, o a todos juntos. Uno lleva a los demás y los demás llevan a unos. Es decir, es muy integral, y esto pues favorece a la cohesión social, a la solidaridad, a entender la transversalidad, a poco a poco irnos metiendo a la posibilidad de llegar a un mundo inclusivo. Fíjate que ahorita que hablabas, estaba recordando que malamente, ¿verdad? O sea, yo estaba recordando algo mientras tú hablabas, pero me llevaste a un pensamiento, a un recuerdo. Escuché a unos estudiantes decir, no, pero no te agobies, yo hago lectura rápida, ¿no? Veo, casi que veo la página, detecto palabras clave, ¿no? Y vámonos. Sin embargo, yo me pregunto si estas técnicas que se han inventado, vamos a decir, de lectura rápida, si la propia idea de la lectura rápida, o sea, de pasar la mirada por el papel de manera veloz, verdaderamente contribuye, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre una lectura rápida y una lectura profunda? Y hasta dónde todas estas habilidades de las que estamos hablando, que estamos buscando, quedan satisfechas en un ejercicio muy moderno de querer saber, de enterarte de qué va de manera, vamos a decir, superficial, para pasar una tarea, para tal, porque de alguna manera, pues los tiempos que nos toca vivir, yo no soy muy amiga de satanizar las redes y la tecnología ni nada de eso, pero sí que creo que como el ser humano tiende a economizar y a evitar la fatiga, como dicen por ahí algunos, pues entonces esta cuestión de desdeñar la lectura, ¿no? O sea, hay gente que te declara abiertamente, a mí no me gusta leer ni me interesa aprender a disfrutar de la lectura, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un trabajo bien importante como para esta reivindicación de la lectura. Pues los jóvenes de pronto dicen, pues ahí está la información, ¿no? Porque ahí la diferencia, Luis Fernando, si nos apoyas ahí entre leer, encontrar ahí todas estas cosas que acabas de mencionar y buscar información.
Sí, es muy diferente la situación de un estudiante que quiere pasar un examen a un grupo de personas de diferentes edades que comparten un espacio, que comparten en ese espacio situaciones que tienen que ver con la estética, con la ética y con lo bello, ¿no? Entonces, todo lo que la estética nos conlleva y que es bien importante que todos consigan irse satisfechos, llenos de felicidad interior, de paz, de tranquilidad, de gozo después de cada sesión. Y eso lo logra cuando conjugamos una lectura que nos interesa a todos y que de repente si yo como mediador conozco a mi grupo, ¿no? Es muy importante que el mediador conozca a su grupo, que sepa cuáles son sus gustos y que consiga un libro que si bien a lo mejor no es del gusto de todos, pero que le puede encontrar a ese libro la manera de engancharlos en la polémica, en el debate, en la profundización de un Que puede el otro tema. decir por qué no le gusta esa lectura. Exacto, entonces, cómo ofrecer la lectura también es un reto, pero también es un arte. Es un arte que te brinda todo el arte, la satisfacción no solamente del que contempla la obra, sino la satisfacción de quien durante su elaboración está disfrutando al máximo. El pintor no solamente quiere llegar a su obra terminada, quiere existir durante el proceso porque esa experiencia de estar buscando la palabra que el poeta anda buscando durante 2 años y por fin la encontró y ya logró su poema y ahora, ¿no? Claro. Ese proceso de ir buscando los elementos, de ir dándole a cada lectura un nuevo significado, encontrando un nuevo significado, porque esa gracia tiene la literatura, de que tú lees hoy es que somos muy pobres de Juan Rulfo y lo lees mañana y encuentras algo que no habías visto y pasado mañana vas a encontrar otra sensación, otra emoción y cuando tienes la posibilidad de compartir esas sensaciones y esas emociones con un grupo y ese grupo te retroalimenta y encuentra juntos cosas que tú no habías visto, claro. Cuando sale el grupo de su sesión ya no se van 10 elementos a su casa, se va un grupo que ya son comunidad, claro, que ya son una sola persona en diferentes elementos. O sea, ya se rompió la barrera, porque cuando tú compartes esos elementos, ya te haces amigo, te haces amistad, te haces parte de la comunidad, mientras solamente son personas que se reúnen, que no se conocen. Hablamos de las presentaciones, ay, yo soy fulanito, no, soy un perenganito, ya nos presentamos. Ya nos conocimos. Ya nos conocimos. No, se conocen a la medida de que van compartiendo esas emociones, esos sentimientos. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Y entonces yo sé qué te gusta y cómo ayudarte, y qué no te gusta y qué no ofrecerte. Entonces ya te conozco, ¿no? Entonces ya somos comunidad. Antes vivimos mucho tiempo juntos en esta colonia, pero nunca había pasado de hola, hola, ¿no? Ahora ya sé cuáles son tus verdaderas esencias, ¿no? Entonces yo puedo acercarme a ti con mayor plenitud y ofrecerte todo lo que yo soy a sabiendas de que voy a ser bien aceptado. Fíjate que es bien importante esto que comentas porque pues la vida moderna, los esquemas laborales en los que estamos metidos todos, cada vez tende más a que compartimos una colonia, una unidad habitacional, ¿no? Pero no hacemos comunidad y de hecho cada vez se considera menos deseable, ¿no? Como la comunidad pues tendrá sus más y sus menos y tenderá probablemente a la intriga, al chisme, ¿no? Porque la convivencia da pie para ese tipo de cuestiones. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, nos hemos aislado, nos hemos metido a vivir en nuestros pequeños búnkers, ¿no? En nuestras pequeñas cápsulas de interés social, dice el paso. Y
y nos aislamos completamente del vecino, no sabemos qué le pasa al vecino, no sabemos cómo se siente, si le duele algo, no sabemos si al vecino de aquí junto anoche le dolía la cabeza o alguna cosa, ni él se atreve a venir a pedirnos una pastilla. Y quizá este tipo de programas, de proyectos tendientes a cohesionar a las comunidades, pues pudiera recuperar de alguna manera ese sentido de la solidaridad, del hermanamiento entre vecinos, que aunque pudiera eventualmente producir conflicto, porque el ser humano está inmerso en ese tipo de situaciones, de todas maneras no está de más contar, ¿no? Contar con alguien. Y ahorita que comentabas esto del poeta que lleva 2 años buscando la palabra y no la encuentra, cierta ocasión un estudiante me decía, no veo a Cortázar, por poner el ejemplo de el escritor, no veo a Cortázar buscando la palabra. Entonces él se imaginaba que a Cortázar o a Paz o a quien usted quiera nombrar, le llegan así como, ¿no? Así como, él se siente ríos, ¿no? Ríos de palabras fluyen de su pluma. Ya sé, voy a hacer un cuento que diga esto y esto y aquello. Ajá. Y no funciona de esa manera. Y aquella que yo le decía, yo sí. Los que no somos buenos para seleccionar las palabras somos nosotros. Yo estoy segura que Cortázar y todo escritor está buscando y dice esta palabra, pero no. Ay, siempre me gusta contar esa anécdota del gran Vicente Leñero, que en una entrevista decía este asunto de la búsqueda de la palabra. Entonces él, a la hora que está, y él era dramaturgo, no poeta, porque ahí hay una diferencia bien grande. Y entonces decía que cuando él tenía una duda con una palabra, la buscaba en todos sus diccionarios, porque tenía además una gran colección de diccionarios. Y entonces, si seguía así, estando insatisfecho, iba a diccionarios especializados, filosóficos, para ver esa palabra, qué cosas podía implicar, ¿no? Qué cosas podía disparar en el lector. Cuando ya había agotado, digamos, todos los diccionarios, tenía él uno que ya era su último recurso, que era un diccionario en donde aparecía la palabra y en la definición, en lugar de aparecer un concepto, aparecía una imagen, ¿no? Entonces, una imagen asociada a esa palabra, que era como su último recurso. Esta palabra, ¿a qué imagen, a qué cosa visual totalmente remite? Y entonces es que él se decidía si cambiarla o no cambiarla, porque sabemos a partir de la polisemia y de bla, 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 pues este discurso que digo, pues puede ser leído, ¿no? Desde distintos puntos de referencia y demás. Y entonces creo bien importante como lectores en el reconocimiento de que aquel que escribió se dedicó minuciosamente a pensar con qué palabras nos iba a decir lo que nos quería decir, porque sabía de ciencia cierta que cuando aquello llegara a nuestras manos, él ya no tendría control sobre lo que nosotros íbamos a interpretar. Se lo voy a decir así, ¿no? Porque dice en un lugar de la Mancha, ¿no? De cuyo nombre no quiero acordarme, por ahí hay un chiste que dice, pero ¿cómo se llama? Que no me quiero acordar. Entonces, que dije que no me quiero acordar. Pero entonces, ¿no? En el momento en que se usa, en el momento, a lo mejor, yo estoy en una imaginería, obviamente, ¿no? Entonces Cervantes dice de la Mancha, de España, ¿no? Y entonces se encuentra precisamente esa palabra, que es la que es puntual, asertiva, eso que estás diciendo, ¿no? Entonces yo creo que ese valorar de alguna manera lo que el otro, el tiempo que se tomó en elaborar. Yo todo esto para decir que no le crean a la lectura rápida. No sé tú qué opines, pero yo no creo que la lectura rápida nos aporte todo eso de lo que estamos hablando. No, definitivamente sería una técnica para otra cosa. La lectura rápida no es lo que... Es para saber rápido, ¿no? Es otra cosa, pero una lectura lenta te da también la posibilidad del disfrute, cosa que la lectura rápida no. La lectura rápida es hacerse algunas palabras para salir del apuro.
Yo siento que la lectura rápida es como para instructivos, ¿no? No sé, para un instructivo, para cosas en las que verdaderamente puedes encontrar, a ver, qué quedo buscando, pero ya cuando estás leyendo literatura, filosofía, pues ahí ya las cosas, o ciencia, pues ahí ya las cosas cambian. Vamos a ir a una pausa, ¿qué te parece? Y regresamos regresamos en muy breve aquí a La Tertulia. Estamos transmitiendo a través de la señal de Radio WAPS y por supuesto en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Estamos en el 1180 de amplitud modulada y en el MixLR. Saludos a todos los que nos escuchan por allá. Siempre hay que acordarnos de nuestros amigos que nos escuchan allá en los ejidos, en los puertos pesqueros y tal. Les mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por formar parte de este programa. Vamos a la pausa. Y regresamos. Bienvenidos amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS.
Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio Webs en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio Webs. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio Webs. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio Webs en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio Webs. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio Webs. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio Webs en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio Webs. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio Webs. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía. Nos agarran aquí con el café La a medio desayuno. Pues ya estamos aquí de regreso nuevamente en la tertulia. Y bueno, antes que nada, Luis Fernando, ahorita continuamos porque tenemos aquí, obviamente, tiempo de libros. Perfecto. Como corresponde, pero queremos invitarlos hoy, domingo, 12 del día y 5 de la tarde, esta puesta en escena, Sueños de Pimpolina, que es un espectáculo de nivel internacional que se presenta hoy en 2 funciones en el Teatro de la Ciudad, 12 del día y 5 de la tarde, un evento totalmente gratuito para toda la familia. Ahí dice que cuesta, pero son mentiras. Es un evento totalmente gratuito para toda la familia y de verdad no se va a arrepentir. Lleve a sus niños, ahora sí que para los niños, para los papás de los niños y para los papás de los papás de los niños. De verdad no se van a arrepentir de asistir hoy, 12 del día y 5 de la tarde, Teatro de la Ciudad. Andrea Christensen es una mujer ya de mucho prestigio desde hace un buen tiempo, así que por favor los esperamos ahí en el Teatro de la Ciudad. Y bueno, ya llegó. Dice humor sin palabras. Para toda la familia. Exactamente, ya está aquí, ya llegó. Ya está aquí con nosotros. Nuestra asesora de movilidad, Cristina Ortuño. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días. Bueno, probando, ¿me oigo bien? ¿Me oye bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Pues qué gusto de saludarlos y de estarte oyendo, Fernando. Se me ocurrieron unas cosas. No, es que domingo, víspera de regresar a clase, ya todo es muy caótico ahorita aquí. Porque la movilidad tiene que ver, justamente lo hemos platicado en otras ocasiones, con los derechos humanos, ¿no? Y de repente creo, tú hablabas hace ratito, con respecto a este asunto del retomar los derechos humanos y hacer lecturas a partir de y demás, y manejabas algunos conceptos muy interesantes que me gustaría retomar porque tienen que ver con justamente la movilidad, que es el tema de mi interés, o lo ha sido por estos últimos 8 años, pero es muy valioso, creo, entender cómo funciona este asunto de la transversalidad que mencionaban ambos hace ratito, porque todo el mundo con mucha facilidad dice la violación de los derechos humanos para acá, los derechos humanos para allá, pero no sabemos cuáles son, no sabemos realmente qué es eso,
quiero decir así, la gran mayoría, la masa, vamos como pues viviendo día a día y no nos detenemos a pensar si todo lo que hacemos es correcto, si lo que hacemos, las decisiones que tomamos y demás afectan a otros y eventualmente si las instancias encargadas, que son todas las instancias de gobierno, las responsables de garantizarme a mi ciudadano, ciudadana, el ejercicio de cabal, pues, de mis derechos humanos, no cuestionamos si lo están haciendo bien, si lo hacen de manera suficiente, oportuna, adecuada, porque, ojo, esto ha sido un camino arduo, también ya lo comentaba Fer, ¿no? Y no es de un día para otro. En términos de movilidad, vamos por el segundo decenio, que son las cosas que tienen que ver con esta Agenda 2030, ¿no? Pero en particular con respecto a la movilidad y a la seguridad vial, ya vamos para los segundos 10 años de vamos haciendo algo, porque esto se trata de salvar las vidas de las personas y esto quiere decir pues el primer y más inalienable derecho, ¿no? Pero tiene que ver mucho con todo esto que mencionabas de la transversalidad, de que se van además evolucionando y hablabas de comunidad, de crear comunidad. Y yo pues iba a retomar el asunto de las condiciones en las que tenemos que circular en automóvil, pero me quisiera detener un poquito allí porque creo que tiene que ver, todo está vinculado, o sea, no creo, ya he observado y puedo aseverar, está vinculado y no lo digo solamente yo. El espacio público es el espacio de ejercicio de los derechos humanos. Estos DESCA que tú comentabas, el derecho al medio ambiente de determinadas características, el derecho a vivir en sociedad, el derecho a la cultura y a las artes y al disfrute. O sea, no sabemos como ciudadanía, como población en general, todavía no estamos educados lo suficiente como para decir es que yo tengo derecho a un espacio limpio, tengo derecho a poder respirar aire puro y ahí entra todo eso, entra en confluencia con los temas de movilidad, ¿no? Tengo derecho a poder desplazarme y acceder a estos servicios culturales, educativos y de salud, esto que ya habíamos comentado antes. Pero además el concepto de comunidad, esto que decía, sale de conocer al vecino, ya no digas tú convivir, pero saber que hay un vecino, que hay un vecindario, que hay un barrio y que también pues son cuestiones que hemos permitido. A mí no me gusta decir se han ido perdiendo, porque es como si las dinámicas sociales ahí solitas desaparecieran. No, creo que como personas, como seres humanos, hemos tomado decisiones que nos han encaminado hacia determinadas circunstancias y es un círculo vicioso. Lo voy a poner con un ejemplo súper simple, el juego en la calle. O sea, los niños no pueden salir solos a la calle ahora, pero eso es porque como adultos hemos permitido que crecieran problemas, circunstancias y condiciones, vaya que ya no son las óptimas, porque a ti y a mí nos tocó jugar en la calle y andar en bici en la calle tranquilamente y también o sea, trasladarnos. Yo creo que no hace mucho les comentaba cuando llegué aquí a La Paz, hablo de mi vida en La Paz. Yo en México viví muy pocos años, en la Ciudad de México, pero si en Ciudad de México en los 80s todavía podía irme yo solita, caminando a los 6, 7, 8 años, no sé, a la primaria porque estaba en mi barrio, en mi comunidad y porque estaba a 3 cuadras. Cuando yo llegué a vivir aquí, lo primero que me sorprendió, bueno, fueron dos cosas: que no se usaba uniforme en ese tiempo, se habló de 1983, este año cumplo ya mis primeros 40 años de vida en La Paz, y que no se usaba uniforme y era como en las películas y para mí era fascinante, pero otra cosa que me sorprendía muchísimo, que los niños chiquitos de la primaria abordaban su camión y se iban a su casa a la salida y llegaban en su camión. Yo estaba en la Hidalgo, ahí en el centro, entonces yo veía niños y yo fui de esas niñas que solita me iba a mi casa, bueno, donde vivíamos, en el camión. Y a lo que voy es que esos niños que ahora somos adultos, ni modo, no se trata de buscar culpables y de darnos así de golpes de pecho, pero esta generación y algunas otras que les digan o que nos antecedieron, pero somos los responsables de que ahora nuestros niños no puedan salir a la calle. Creo que es importante asumir responsabilidades porque hemos creado un ambiente que no permite la convivencia, porque bien decías, Ale, hablabas de un vecino que no sabe que si se enferma, que tenga la confianza de a lo mejor ir a pedirte ayuda y eso ya no sucede. Pues sí, porque de repente ya también estamos bien escamados de que, ay Dios, ¿y quién será el vecino, no? O sea, hay muchas cosas
que como ciudadanía hemos permitido, pero bueno, no se trata de sentarnos a llorar porque eso tampoco resuelve nada. Me parece que es vital lo que hacen salas de lectura y otros defensores de derechos humanos y lo que hace todo el mundo pues desde su ámbito de influencia, ¿verdad? Para decirlo así muy políticamente correcto. Y eso implica también el hogar de uno, de cómo decida vivir. Entonces, y viene a cuento relacionando, es que cuando estaba oyendo, venían imágenes a mi mente cuando estaba oyendo a Fer, de esta falta de comunidad y de conocerse, ¿no? Porque yo creo que en la medida que nos hiciéramos conscientes de eso, por ejemplo, el vecino que ayer me tocó ver a unos señores en una calle X que sacaron sus sillas a la banqueta. Supongo que pues por el calorcito, porque la platicada, y no es secreto para nadie, ni es para espantarse que la caguamita banquetera y esas cosas. Y digo yo, bueno, ok, no está tan mal, pero estaría mejor si fuéramos conscientes y en lugar de, no sé, ocupar toda la banqueta, dejaras por lo menos fueras consciente de que por un pedacito de esa banqueta tiene que pasar alguien eventualmente. Sí, sí me explico. O sea, no es afuera de mi casa y es mío y yo hago lo que quiera, que es lo que hacen comerciantes y lo que hace mucha gente que estaciona su carro sobre banqueta, etcétera. Yo creo que ese es el punto en donde deberíamos incidir, porque todos nos tenemos que mover, todos tenemos que entrar y salir de nuestras casas, todos tenemos derecho de movilizarnos por la ciudad, y de disfrutar también. Entonces, vaya, yo tuve este conflicto cuando vi a estos señores ahí sentados, dije, que a todo dar, mira, están obstruyendo la banqueta, pero también tuve que volver a mí y decir, bueno, es que también están disfrutando del espacio público, están habitando el espacio público y de una u otra forma están vigilando. O sea, el espacio público y la transversalidad esta de la que ustedes hablaban tiene que ver tiene tantas aristas, tiene que ver con tantos temas, porque también entre más gente hubiera en la calle, la seguridad, la percepción de seguridad va subiendo, no las rejas. Y lo que estamos viendo cada vez más es la necesidad de rejas. Y entonces, no sé si ustedes lo han percibido, pero la ciudad de repente se llena de privadas y la privada esta y la privada la otra, y hay gente que tiene se van haciendo cotos y se vende esta idea de seguridad porque hay una reja y en algunos casos cuando hay mucho varo hasta hay una casetita y un señor ahí cuidando que la gente entre o salga y uno entiende, se respeta porque vaya, pues no hay de otra, y si no es ilegal, pues vale, pero fíjense qué peligroso porque si hacia adentro de esas rejas o ahí afuerita de esas rejas sucede algo, ni los de afuera están en condiciones de pedir ayuda a los de adentro y viceversa. Entonces nos vamos distanciando de una manera que en realidad pues sí llega a ser peligrosa, pues porque nos encerramos, que era lo que tú decías, ¿no, Ale? Ya no es nada más el desplazamiento, pero el desplazamiento tiene que ver con espacio público y esta manera en la que nos hemos acostumbrado a habitar el espacio público es súper cuestionable, porque de ahí en más pasa, o sea, te puedes brincar de esto, de solamente estar y echar el ojo, no sé, a lo mejor renegamos mucho de la vecina mitotera, que todos hemos conocido a una vecina mitotera en alguna parte de nuestra vida, pero esa vecina era una garantía de que los niños anduvieran por ahí, a lo mejor porque estaba de pone cuidado, de esquiacerada la mujer, nomás buscando el negrito en el arroz, pero era una garantía de que los chamacos no se perdieran o de que no se fueran, o de que si llegaba alguien de ajeno al barrio, ajeno al espacio común, hubiera al menos un par de ojos atestiguando. Entonces, digo, esto no es un llamado a que sí, chismosos del mundo, unidos y estaría padrísimo, ¿no? Pero vaya, pero no en un mal sentido, sino en ser vigilantes, en ser acompañantes de nuestras infancias, por ejemplo. Pero les decía, no nada más eso, la movilidad y el habitar el espacio público tiene que ver con esto de los DESCA, ¿no? El medio ambiente. Se nos hace súper fácil a unos plantar arbolotes, a bugambilias. Aquí no sé por qué en La Paz les encantan tanto las bugambilias. Y los cactus sí los entiendo, pero los cactus ya están en la naturaleza. Por ejemplo, quiero decir, en una banqueta pueden lastimar a una persona. Y entonces el dueño de la casa dice, ay, que aquí se ve muy bonito, no sé cómo se llama, pero hay unos que se llaman órganos, ¿no? Que son así grandotes, que en un descuido, si tú vas caminando por una banqueta, te tropiezas, te caes, ay, sí, ay, me voy a detener de este arbolito, no, pues no, o sea, hay
hay arbolado, hay vegetación que es muy agreste, que es hostil. Luego hay mucha gente que pone sus cactáceas cerquita de la pared. Esto creo que se los había comentado también en alguna ocasión. Las personas ciegas aprovechan mucho las paredes, las fachadas de las casas cuando van caminando por una parte de la ciudad y se guían por las paredes, no van a tontas, pues van a ciegas, pero no a tontas. Y entonces su sentido del tacto para ellos obviamente es muy valioso y si de repente esa pared o esa fachada está también decorada con plantas muy agrestes o con una bugambilia, tengo a alguien muy cercano que vive cerca de una bugambilia y obviamente te tienes que bajar de la banqueta porque no es nada más que el dueño de la casa la tiene, sino que la ha dejado crecer así y las bugambilias son bien bravas, también espinan y como tantas otras plantas, o sea, y hay palmeras, que también tenemos mucho amor por las palmeras aquí en La Paz, pues qué bonito, pero sombra no hacen, etcétera. Pero el asunto es que todo este tema, y ahí yo sé, y eso es lo que me mantiene así como que optimista, sé que en el municipio están manejando, están haciendo talleres, están apostando a esta cuestión que le llaman infraestructura verde y demás. También hay muchas organizaciones de la sociedad civil que desde hace muchos años están promoviendo e insistiendo y picando piedra para que, pues sí, se siembre, porque la vegetación es necesaria, porque el medio ambiente, porque, etcétera. Pero que sea flora nativa y que no sean de estas plantas que requieren demasiada agua, estamos en el desierto, no podemos estar tirando tanta agua, etcétera, ¿no? Y por un montón de circunstancias. Y tiene que ver, bueno, ya si me agarran descuidada hasta con tus gatos, Alexe. El asunto de los derechos, sí, porque todos tenemos derecho a un ambiente sano, pero los animalitos también tienen derecho. Entonces, el asunto de que se vayan juntando los temas y los veamos así de manera amplia, digamos, como un conjunto de cosas que no están desvinculadas para nada entre sí, porque los animalitos también ya tienen derechos, no serán derechos humanos, pero son derechos, y tus gatos tienen el derecho, y tú como esclava, porque te iba a decir como ama, pero no es cierto, como esclava de tus gatos, tienes la obligación de mantenerlos dentro de tu casa. Y eso está en la ley. Entonces, que ya para ir aterrizando un poquito esto y no dejar de lado, porque quiero platicarles un poquito de una dirección muy padre del municipio que visité en la semana, pero así como para ir cerrando, yo creo que es muy importante que así como los mediadores de salas de lectura o los activistas o a veces medio chafona en ocasiones, pero también las instituciones hacen su labor de difundir estas cuestiones, y no me refiero a la de cultura, es otro tema, pero, no, es que todavía traigo atorado el volante, el flyer que hicieron los de movilidad, los de la dirección, perdón, de movilidad o en tránsito, donde decía que el casco era obligatorio, todavía lo tengo aquí atravesado, no lo supero. Pero bueno, el punto es que sí es vital, me parece, que se difunda simple y sencillamente el concepto ciudadano, ciudadana, tienes derechos, conócelos, que no te dé flojera leer, vuelvo al asunto de la lectura, o sea, y creo que eso es importantísimo, súper relevante que los chavos, las chavas, se enteren para que lleven la noticia a su casa, porque muchas veces, y eso te habrá pasado a ti, Alex, nos ha pasado a lo largo de todos estos años en la docencia, toparnos con chicos que llegan a leer su primer libro en tu clase. Yo, francamente, a últimas fechas me he topado con la agradable sorpresa de que en mi experiencia cercana, ¿no? Con mis alumnos, como que a lo mejor por moda, a lo mejor porque hay ciertas tendencias derivadas y fomentadas a través de las redes sociales y demás, que leen por lo menos mangas, por lo menos cómics, pero están leyendo, están generando ahí un poquito no sé, de historia lectora en sus cabezas, cosa que yo antes no veía con tanta frecuencia. Pero el punto es que si la lectura y el arte nos sirve para recordarle a la gente que si estamos de la patada, no necesitamos seguir así y que tenemos todo el derecho del mundo de mejorar nuestra situación en el ámbito que me diga, si es de movilidad, si es de habitabilidad, el espacio público no es habitable. Los barrios, las colonias, los lugares, los desarrollos
habitacionales no respetan la dignidad humana. Desde el momento en que condenan a una familia, ni siquiera muy numerosa, pero que condenan a una familia promedio a vivir en el hacinamiento, ya de entrada, ya empezando por ahí, ya está, hay mucho que cuestionar y trabajar. Y en el encierro, Cristina, porque recordarás cuando esto que hablabas, estoy rebotando, si puedes mutearte, estoy rebotando, ahí sonó un poco raro, pero ay, por tratar de hacer chistes ya se me fue el asunto, pero el tema es que cuando nosotros tres éramos niños, que no hace tanto tiempo, la verdad, decías, andaban los niños en la calle y yo agregaba, nada más que estaba yo en mute, descalzos y en calzones, ¿no? Porque era, ¿no? Corríamos, recordarán ustedes dos, corríamos de sombra a sombra, ya lo habíamos comentado aquí, ¿no? Porque andábamos descalzos, entonces primero nos dejábamos quemar los pies en la tierra bien caliente y luego brincábamos a una sombrita para sentir ese, ay, que se sentía cuando se te empezaban a enfriar los pies y luego otra vez y luego otra vez. Y creo que esa parte, pues para mí fue una infancia muy feliz, ¿no? Y este tema que dices, pues que ya ayer, justamente antier, cuando salí, estaban los niños aquí afuera y de pronto me alarmé muchísimo porque estaban 3 niños en la calle y dije, ¿qué hacen las niñas en la calle? Ya luego vi que Luis Fernando los acompañaba y dije, bueno, están con él, entonces ya no hay problema. Pero pensar que los niños corran aquí dentro de la cuadra, sobre la calle, porque además no hay banquetas, ¿no? Nuestras banquetitas aquí de estas colonias, de estos complejos de vivienda y tal, pues son unas banquetitas por las que tenemos, si queremos ir por la banqueta hay que ir en fila india, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones pues hacen que nos vayamos quedando encerrados, ¿no? Seamos 2, seamos 4 en una casa, pues aquí adentro metidos y que además hay que vivir con la puerta cerrada. También recordarán ustedes cuando yo llegué a vivir a Baja California Sur, que fue a la semana pasada, vivíamos con las puertas abiertas, la gente dormía con la puerta abierta, sacaba el colchón al porche, al techo, y era todo, pues, era la paz, ¿no? Era la paz. Entonces creo que, pues quizás esas cosas no las podamos recuperar del todo, ¿no? Porque obviamente los usos y costumbres han cambiado. Aquí la gente antes de mudarse enreja su casa mientras son peras o son manzanas, ¿no? No se plantea no enrejar, y cuando no tienes una reja como yo, que aquí en la casa de todos ustedes falta una reja, es así, ¿cómo puedes tener, ¿no? Un ventanal sin reja, ¿no? Entonces creo que pues que esas cosas, pues de alguna manera podríamos ir paliándolas a partir de que podamos informar. Y antes de darte la palabra de regreso, le comento a usted y a usted también que hacer un patio para sus gatos y para sus perros no es tan complicado ni tan caro. Yo sí pensé en los derechos de los michis, ¿no? Porque ya estaba yo sintiendo que no tenía derecho a decir la palabra michi, ¿no? Ya solo podía decir gato, ¿no? Porque ya mis gatos me dijeron, tú no tienes derecho a decir la palabra michi hasta que no esclava nos des un lugar digno donde vivir. Entonces construimos una cosa que además quedó muy bonita, muy chill out para ellos, ¿no? Viven mejor que nosotros, tienen más espacio que nosotros. Un techo de madera con unos claros de malla, de malla metálica, y ellos son la mar de felices, no tienen por dónde escaparse, aunque de repente se escapan porque creen que tienen derecho a la calle. Pero la verdad es que si queremos que los gatitos vivan, tenemos que tenerlos a buen resguardo sin que esto implique tenerlos encerrados, ¿no? Entonces, y lo mismo los perritos, si usted tiene un perrito que pueden atropellar o que puede matar gatitos en la calle, pues hay que tener a nuestros animalitos a resguardo, pues también para que no cometan tropelías en la basura del vecino, bla, bla, bla. Nunca falta quien lo envenene, quien se quiera deshacer de él. Así que hay manera de salvaguardar nuestras mascotas. No te vayas, Cristina, ya te voy a dar la palabra. Ya terminé. No me voy, solo me paré a cerrar una ventana porque
como que mis perros te oyeron y empezaron a ladrar, no sé qué pasó allá afuera y se oía aquí un escándalo. Pues muy cierto lo que dices, no se puede recuperar, yo tampoco creo que se pueda recuperar lo ya perdido, sin embargo, creo que debemos tratar de no empeorar, porque lo que siempre podemos hacer es empeorar. Y vamos para allá que volamos, nos estamos creyendo, creo que hay mucho que cuestionar y que platicar, pero también requerimos como ciudadanía participar y cuestionar las cosas, porque nos quedamos sentados en casa renegando en Facebook, mientras los tomadores de decisiones hacen y deshacen, y para darnos material para seguirnos quejando ahí sentadotes en Facebook. Y la verdad creo que hay que hacer más cosas, aunque sea quejarnos, pero con conocimiento. Es que esa es la diferencia. Tú puedes nada más quejarte, pero ¿dónde están los fundamentos de por qué no debería ser así? Porque lo hemos platicado, se los he platicado mucho acá, ¿no? La gente que reniega de las obras nuevas de cuando arreglan calles y que ya ensanchan las banquetas y que hay una ciclovía y tal, y la gente renegando porque siente amenazado un privilegio, porque andar en carro, recuerde usted, es un privilegio. Es su derecho, pero pues es usted privilegiado porque tiene una nave en la que moverse, cómodamente sentado y bajo techo. Pero la gente esta que se queja, pues lo hace desde la ignorancia y bueno, también tendrá su derecho a la ignorancia, pero creo que lo fundamental es que ejerzamos nuestro derecho a la información y cuestionemos a quien tengamos que cuestionar y de las maneras adecuadas, porque tampoco, o sea, yo no voy a hablar aquí de pintas y de vidrios rotos, porque también yo defiendo ese derecho a la manifestación, sin embargo, creo que para un montón de cosas, quienes no vamos a ir a romper vidrios y a pintar paredes, porque no es nuestro estilo, pero también tenemos las herramientas, ¿no? Pero esto requiere, o sea, es algo insoslayable, ya tenemos que responsabilizarnos como ciudadanía, no podemos seguir echándole siempre la culpa al gobierno de todo, porque tampoco arregla nada. Mejor busquemos las responsabilidades de las instituciones y las propias para que por lo menos las cosas no empeoren, porque siempre pueden ir a peor. Esta semana, y ya se me está acabando el tiempo, pero esta semana en la noche del jueves, por ejemplo, un fulano, porque pudo y le dio la gana, se estaba pasando el alto en 5 de febrero, con semáforo, quiero decir, yo iba con mi verde que me dice, dale porque vas derecho y el tipo no se quiso esperar y casi me lleva de corbata, o sea, porque tuve que hacer maniobra así con el carro porque el tipo se arrancó porque no sé, no le gustó esperarse y esta es la parte en donde digo, si yo como ciudadana necesito estar atenta y ver que está en verde y apagar el celular y no estarme distrayendo y no subir o sea, yo me hago responsable de lo que a mí me corresponde, pero a mí me encantaría, de verdad me encantaría ver, leer, escuchar, enterarme de agentes de tránsito deteniendo a este tipo de personas, porque bueno, eso lo vi, lo viví, pero seguramente que lo hacen y he visto tanto pasarse el alto, no de 4 altos, altos de semáforo, a tanta gente de una manera tan impune, porque no pasa nada. Y la gente le mete y hay una cuestión, no me quiero quedar con esto, quiero hablar, originalmente iba a hablar de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, porque estuve por allí, me enteré de ciertas cosas muy padres y demás, pero creo que lo voy a tener que dejar en pendiente, porque esto también es muy importante, que lo pensemos, que nos cuestionemos. Ustedes saben, vivo a unas cuadras del malecón y no sé qué cosa hubo, porque algo hubo que tenía que ver con carros. Y la otra noche era un tallar de llanta y un rechinar y un rugir de motores. Y a ver, yo estoy de acuerdo, son aficiones de mucha gente, en ese sentido es muy respetable, pero ¿por qué en nuestras calles, en donde circulamos personas a las que no vamos a la carrera y a las que eventualmente no nos gusta? Ya no hablemos de ruido, de molestias, del gentío, de que te desviaron el tránsito. Vamos a dejar eso a un lado, que es, no sé, accesorio si tú quieres, pero me parece muy preocupante que por un lado haya instituciones, ya vemos personas interesadas en pacificar el tránsito, en lograr una movilidad incluyente, segura, adecuada y todo esto de lo que ya hemos hablado, y que por otro lado se siga fomentando tanto la velocidad en eventos dentro de la ciudad. Quiero decir, lo voy a extrapolar de cosas que me han dicho, porque a mí en la calle me han gritado, ¿quieres andar en bici? Vete a la, ¿cómo se llama? Al velo, ¿cómo se llama este lugar?
donde corren las bicis. Velódromo. Velódromo. Eso. Me han gritado en la calle, vete al velódromo. Y yo, o sea, voy para el trabajo, señor, o voy al súper, que velódromo. No estoy yo como para andar practicando ese deporte. Porque mucha gente no entiende que el ciclismo urbano no es un deporte. Porque estamos permitiendo como ciudadanía y fomentando como autoridades que el deporte del automovilismo, que sí es un deporte, lo tengamos aquí en la zona urbana. Sí, es un día y a lo mejor yo estoy exagerando. Vamos a ver qué puede ser esto. Pero entonces creo que falta más información y más control, porque si los señores estos corren sus carros, ¿por qué los corren en las calles en donde pueden crear un daño? Pues que corran en un autódromo, ¿no? Digo yo, extrapolando este planteamiento que a mí me hacían. O, mira, en el peor de los casos, de todas maneras van a seguir habiendo esos, van a seguir existiendo y se va a seguir fomentando ese deporte, ok, porque la generación de ingresos, qué sé yo, ok, que informen más o que informen mejor a la gente para que en estos días pues no vaya al malecón o que avisen con tiempo que lo van a cerrar o que cuide usted a sus chamacos que no salgan ni a la esquina porque de repente andan unos señores a medianoche con unas velocidades que ahí te encargo y que, bueno, a mí lo que me quedo con esto ya para ir cerrando, que a mí me suena como muy incongruente, pues, que por un lado estemos procurando una seguridad vial y una convivencia urbana, digamos, armoniosa, y por otro lado se fomenten tanto este tipo de eventos, aquí en donde suelen estar familias, pues para acabar pronto, ¿no? Entonces, si se va a cerrar para eso, pues yo sería de la idea que por lo menos lo avisaran como con más bombo y platillo para que quien no, los que están interesados en ir ahí están. Ellos tienen sus medios de comunicación y aquello estaba seguramente hasta el gorro, porque así suele estar y ok. Los que no estamos interesados ni versados en el tema somos los que no nos enteramos y de repente la sorpresa de llegar y ver ahí el montón de carros o de oír o de... Y no dirán que exagero, sí ha habido gente, o sea, sí ha muerto gente en las carreras. O ha salido herida o hay pérdidas, pues no lo estoy inventando. Y allá en el monte, allá a Campo Traviesa, en donde corren. Ahora, ¿por qué arriesgarnos a que una cosa así suceda aquí afuera de nuestras casas? Creo que, bueno, sería ahí un llamado que ahorita se me ocurrió porque me acordé. Y vamos a dejar pendiente, nada más les voy a platicar brevemente de qué va, por qué me acerqué a esta dirección. Ya me había acercado a la Dirección de Gestión Integral de la Ciudad porque tiene un área de movilidad y porque son esta área nueva que se dedica a verificar que las cosas funcionen. Ellos no construyen necesariamente o no diseñan necesariamente, pero son los encargados de que las cosas funcionen. Entonces yo les estoy, dale y dale, estoy constantemente señalando o etiquetándolos en mis publicaciones o buscando su asesoría cuando hay estas invasiones de los comerciantes, cuando hay... Es como con el Frank Aguirre y su dirección de movilidad cuando son los carros, ¿no? Que se estacionan en la vía pública. Yo con esta otra dirección veo esos otros temas. Y creo que es interesante lo que ellos hacen, esta gente que son un grupo de profesionistas y por lo que vi, muy preparados, que le saben bastante al tema, o sea, hay arquitectos, hay urbanistas, hay gente que sí sabe y que de repente toman decisiones que sí a primera vista no son nada populares, porque si llegan con el señor de la tienda y le dice, a ver, su letrero ese que dice que el huevo está de oferta, pues lo mete porque esto es espacio público y no debe poner allí ese pizarrón, ese armatoste. De entrada pareciera, uy, qué malos, pero es que se está manejando por cuestión de prioridad. La banqueta es para que la gente camine, no para poner la publicidad de nadie. La banqueta es para que la gente se desplace, no para poner sus sillas y sus mesas. Ahora, si hay un permiso de poner sillas y mesas, hay que controlarlo. Y cosa que digo, ya los debo de tener hasta acá, pero es que mientras eso no mejore y se regule correctamente, y difícilmente sucederá si como ciudadanos y ciudadanas seguimos con la fácil, pero injusta decisión de, pues me bajo de la banqueta, ni modo, y entonces rodeo carros y me pongo en riesgo. Seguimos creyendo que eso es lo correcto porque es lo más fácil y porque no implica mayores molestias, pues eso
como decía hace ratito, ya para terminar, no solamente no va a cambiar, sino que nos estamos autocondenando a que empeore cada vez más, y como que, ¿por qué? Y bueno, yo lo dejo así, la semana que entra le seguimos con las obligaciones de los automovilistas y con la Dirección General ¿cómo se llama? Gestión integral. Es que tiene un nombre grande, Gestión Integral de la Ciudad. Y tiene unas atribuciones súper específicas, no creas ni siquiera que son tantas, pero el chiste es que precisamente como no son tantas, creo que nos permite estar más al pendiente de que lo que tienen que hacer lo hagan y lo hagan bien, ¿no? Y ya, hola Areli, ¿cómo estás? Un beso y yo pues los dejo y les agradezco mucho su atención. No dejen de ir al teatro hoy y muchas gracias, les mando besos. Te besamos, te abrazamos, Cristina, muchas gracias por esta colaboración del día de hoy. Nos vemos al ratito en el teatro y nos vemos el próximo domingo. Y bueno, pues ya llegaron los pretextos de Fernando. Tenemos pretextos para continuar. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy contentos de tenerte esta mañana nuevamente por acá, contentos de regresar de vacaciones. Te esperamos al rato en el teatro. Claro que sí, ahí vamos a andar. Voy a ver si alcanzo ya cupo porque seguro va a estar llenísimo, pero sí, claro que sí, se oye muy buena la propuesta. 12 del día y 5 de la tarde, no hay pretextos. Ah, perfecto, a esa hora no hay pretextos. Muy bien, fíjense que fue un momento bien curioso el de esta semana que se había dado en años anteriores, ¿no? Pero para quienes solo tuvimos una semana de vacaciones, pues fue respirar una ciudad diferente. Seguramente ustedes lo notaron, el tráfico, ¿no? La afluencia de las personas en los diferentes lugares, definitivamente la experiencia de ciudad fue otra, ¿no? Entonces, ya empiezas por ahí a ver asomos en las redes sociales de que, ay, la gente que se fue, que se quede allá y que nos dejen la ciudad a los que estamos aquí, etcétera, etcétera. Y esto me hizo pensar en un tema muy, muy tradicional de la filosofía, pero que creo que es bien importante tener en cuenta, ¿no? El tema de la permanencia y el cambio, ¿no? Porque seguramente nosotros en muchos momentos pues nos ha tocado, ¿no? De que, no, pues todo es lo mismo bajo el sol, nada cambia, la gente sigue siendo, ¿no? Quienes pues, se ponen un poquito más pesimistas, mala, corrupta, quien es malo siempre va a ser malo, ¿no? Y como en este lado, ¿no? Y por el otro lado también quienes se ponen un poquito más optimistas o vitalistas dicen, no, siempre hay algo diferente, podemos crear alternativas, ¿no? Y está así como el superpoder, ¿no? La mayoría de las personas regularmente, la ciudadanía de a pie, ¿no? Como tú y como yo, pues solemos estar en algún punto medio, ¿no? A menos que pase alguna situación radical que nos ponga los pelos de punta, pues solemos pensar que algunas cosas cambian, otras permanecen, ¿no? Y entonces, pues ahí nos vamos moviendo. Pero ¿qué tanto pensamos actualmente sobre la permanencia y el cambio? Bueno, esa me parece una importante reflexión, justo pues en un momento en el que la ciudad va a volver a su dinámica completa ya mañana, nuestras criaturas ya vuelven a educación básica y entonces pues yo tengo muchos años diciendo, ¿no? Que la vida de las ciudades gira alrededor de las criaturas, ¿no? Por más adultocéntricos que seamos, el que nuestras criaturas vayan o no a la escuela, marca muchas pautas, ¿no? De recursos, de transporte, de apertura o cierre de diferentes pues establecimientos también, ¿no? La comida, el transporte, la cotidianeidad. Entonces, no somos los primeros que nos enfrentamos a este problema de la permanencia y el cambio. Esto se viene, pues, plasmando, ¿no? O por lo menos tenemos evidencia de que se lo preguntan desde la Grecia clásica, ¿no? Tuvimos dos grandes filósofos en aquel entonces, Parménides y Heráclito. Parménides decía que el cambio era imposible, que el movimiento era una ilusión, que el ser era y que entonces, pues aquello que veíamos que aparentemente se transformaba, pues era una ilusión que nos arrojaban nuestros sentidos.
Ahora, del lado contrario se encontraba Heráclito de Éfeso. Él decía que no, que todo estaba continuamente cambiando y que nada permanecía. Entonces, en un ejercicio de imaginación, retomemos el ejemplo de las semanas anteriores, ¿no? Decíamos que tenemos nuestro primer territorio, que es el cuerpo. ¿Todo bien? Todo perfecto. Ah, ok, muy bien. Decíamos que nuestro primer territorio es el cuerpo, ¿no? Y entonces el cuerpo es uno. Y nosotros somos quienes somos, ¿no? Sin embargo, si le rascamos un poquito a esa capita, pues nos vamos a dar cuenta de que no somos quienes éramos antes 10 años, ni vamos a ser quienes somos en este momento en 5 años más, ¿no? Que nuestro cuerpo no es uno, indivisible, sino que está compuesto por un perfecto acomodo de tripitas de la piel para adentro, que albergamos además a otros seres, ¿no? Nuestra flora intestinal, pues quienes tenemos nuestra flora vaginal también, o sea, tenemos un montón de bichos adentro que hacen posible que este cuerpo sea cuerpo, ¿no? Y entonces, así como las aparentes unidades de la realidad parecen una, pero en realidad cuando rascamos un poquito nos damos cuenta de que son muchas, pues así también el problema de la realidad de la unidad, ¿no? Del cambio y de la permanencia, pues se complejiza bastante. Parménides y Heráclito lo pensaban respecto al ser, y el ser pues es una palabra muy grande en filosofía, ¿no? Y es una palabra también muy usada en la cotidianeidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que no, yo soy así? Y entonces con el yo soy así parece que ya le pusimos una camisa de fuerza a algo, y entonces como la persona es así, ya no puede cambiarse nada porque así es, ¿no? Y viene pues el otro extremo, ¿no? De las personas que dicen, no, pues es que yo estoy constantemente reinventándome y entonces yo ya no soy la misma persona, y las amistades que tenía, las relaciones que tenía, los intereses que tenía, pues no son los mismos. Y entonces entre la permanencia y el cambio, pues nosotros quedamos en medio y decimos, vaya, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué posturas tomamos ante la permanencia y el cambio? ¿No? El ejemplo que tengo a la mano por ser yo parte del gremio, pues es el ejemplo de la educación y quienes nos encargamos, ¿no? De acompañar los procesos educativos. Los educadores, luego, muchos de nosotros somos grandes apostadores del cambio. Es decir, nosotros, varios de nosotros partimos del presupuesto de que por más hostil que haya sido el contexto de las personas en su proceso de humanización, que por más duro, que por más agreste, que por más contrario a lo que nosotros consideramos valioso, existen procesos de formación que le pueden brindar las herramientas a ese ser para que cambie sus condiciones de creencias, de prácticas, y que se transforme en una versión auténtica de ella misma y pueda transformar sus condiciones materiales, intelectuales, de vida, ¿no? Los educadores, muchos de nosotros, somos unos grandes apostadores del cambio, ¿no? También hay educadores que no son unos grandes apostadores del cambio, ¿no? Yo recuerdo a una educadora que en algún momento formó parte de mi vida, que ella decía, a ver, yo desde que veo a los chiquillos de las chiquillas llegar al jardín de niños por primera vez, yo los veo y digo, ah, mira, ese va a ser arquitecto, ese va a ser jatero, ese va a ser maleante, esa va a tener muchos niños, ¿no? Y decía la educadora esta, y me platicaba ella muy oronda, ¿no? Como muy presumida, ¿no? Muy luria, diríamos los cholleros. Y se cumple, mijita, me decía. Yo me los encuentro 10, 20, 30 años después, y resulta que el jatero sí se hizo jatero, la que dije que iba a tener muchas criaturas sí tuvo, y el maleante sí se hizo maleante.
Y entonces... Pues los estigmatizaste desde el día 1. Y entonces, quienes sí creemos en el cambio a través de la educación, entre otros procesos, pues sí nos damos un palmo de narices y decimos, a ver, ¿cómo estamos generando las condiciones de posibilidad de vida como para que podamos predecir en lo que se transformarán? Uno, que podamos predecir en lo que se van a transformar las personas 20 años antes. Y dos, que además creamos que no podemos cambiar las condiciones para que esas personas se transformen en algo diferente a lo que estamos prediciendo que se transformen, ¿no? Y entonces yo pongo el ejemplo de la docencia porque es un ejemplo que tengo muy a la mano, ¿no? Sin embargo, seguramente ustedes, Aletze, Fernando, pues les ha tocado, ¿no? En diferentes ámbitos, conocer personas que tienen posturas duras, radicales, respecto a la permanencia y el cambio. Uh-huh. Sí, yo tengo una experiencia que precisamente platicábamos ayer en nuestro encuentro de mediadores y bibliotecarios. Conocimos a una señora de allá de mi barrio, de allá de por el Esterito. ¡Eso! También es mi barrio. Allá de nuestro barrio, amiga. Fíjate que... pues me voy. No, tú te... No. En lo que llega te comento, fíjate que ella era trabajadora intendente de un centro de desarrollo comunitario. Tocaba barrer, trapear ahí el lugar. Nosotros nos reuníamos en nuestra sala de lectura, en ese entonces le decíamos círculo de lectura, antes de que llegara el programa de salas de lectura, hace varios años. Y un día me percaté de que cuando llegábamos, hacíamos nuestro círculo, compartíamos la lectura, y ella estaba ahí barriendo, y daba vuelta y barría, el mismo lugar donde estábamos a un ladito de nosotros. Qué raro, ¿no? Qué raro. A ver, Rosita, ven para acá, vamos a compartir la lectura. Ay, no, ¿cómo crees? No. Ándale, acércate. No, yo aquí trabajo. Ándale, ven, por fin la convencimos de que se acercara. Ahora, Rosita, léenos este poema de 5 líneas. Ay, no, ¿cómo voy a leer yo un poema? No. Ándale, Rosita. Ay, no. Un día se puso roja, morada, azul, de la pena que le daba leer ante los demás un poemita chiquito de 5 líneas, ¿no? Le costó muchísimo trabajo, se le notó el gran esfuerzo que hizo para compartir ese poema. Después de que acabó de compartirlo, yo no sé qué pasó en su vida, que a los 8 días volvió a acercarse, otro poema un poquito más largo. Luego nos pidió prestado todos los libros de poesía que se encontró, se los llevó y se los empezó a leer, se los aprendió de memoria. Al poco tiempo ya declamaba los poemas. De repente se juntó con los que hacíamos también hacíamos taller de creación literaria, se aprendió los poemas de la Palomilla, también ahí del barrio que escribíamos, ¿no? Se aprendió los poemas, declamaba los poemas de la Palomilla, declamaba los grandes poemas. Después eran poemas larguísimos, los declama, con tanta pasión, ¿no? Entonces le cambió su vida la lectura. Algún día nos comentó que fue a Tijuana a ver a un hijo que tenía muchos años que no miraba. Yo dije, voy a ver a mi hijo a Tijuana. Y pues llegó a Tijuana, su hijo dijo, ay, mamá, qué bueno que viniste, vea, te invito, vamos aquí a la huerta, están haciendo un programita cultural, vamos a ver de qué se trata. Y de ahí llegan a la esquina, a la vuelta, ahí estaban el templete, las participaciones, y dice, cuando alguien quiere participar, voltea a su hijo, mi mamá quiere participar, ¿qué pasa? O sea, yo nunca había visto a mi mamá que participara. Pues ahí va la señora, se sube el templete, declama con tanta pasión, con tanto amor, la gente, otra, pues ahí les va la otra. Entonces, su hijo quedó maravillado. Totalmente, pues, ¿en qué momento me cambiaron a mi mamá? Y bueno, pues así es como un ejemplo de lo que nos comentas, Arely, de cómo hay cambios, ¿no? A veces nos resistimos al cambio, pero una vez vencido el cambio podemos lograr grandes cosas. Claro, y todos, eso, Rosita, ¿no? Acá desde abajo. Eso, sí, echándole porras. Y como justamente, pues, el cambio, dirían por ahí luego
los psicólogos, los terapeutas, ¿no? Hay una corriente completa también sobre el cambio, la crisis y el cambio, que lo que aseveran es que la crisis es un momento fundamental previo al cambio, ¿no? Que aunque creamos que permanecimos igual a partir del momento de crisis, es el momento de donde, aunque desde fuera se vea igual nuestro ser o nuestro proceder, hubo un cambio que tuvo que ver con el tránsito de ese momento de crisis, ¿no? O sea, pienso yo en Rosita, ¿no? A la que le mandamos mucho cariño en caso de que esté viendo ahí el programa, y si no, también que le llegue de lejos, ¿no? Como Rosita, ese momento de crisis, ¿no? De estar colorada, de chin, y si me equivoco, y esta gente que lee mucho y aquí y allá, ¿no? Antes, claro que barrió 3 veces la zona y dijo, yo aquí voy a escuchar así como que hago que no escucho y escucho, ¿no? Pero una vez sobrepuesta ese momento de crisis, viene la posibilidad de experimentar algo que no había experimentado antes, y se suceden una serie de situaciones y de procesos con voluntad de ella, ¿no? Que hacen posible que luego Rosita esté brindando, ¿no? Agasajando a la gente en Tijuana con sus intervenciones en el Festival Cultural, ¿no? O sea, ese es un excelente ejemplo. Algo nos ibas a comentar, Ale. No, y que seguramente no, ese cambio no opera solo en el sentido de que ahora ella se anima a participar en un evento cultural o que ahora ella lee, sino que esa transformación definitivamente se integra en el ser que ella es, ¿no? Y entonces todas las cosas que hace en su vida se transforman. Ese barrer, ese estar en la casa y todas las actividades que hacemos se transforman en el momento en que una nueva dinámica o algo que creemos que es una nueva afición y que se convierte en un nuevo hábito, ¿no? Va a cambiar la vida, no nada más en el aspecto y en el sentido de la cosa específica, sino que va a haber una transformación integral que finalmente es el interés de la lectura, del acercamiento al arte, del acercamiento a distintas formas de convivencia, ¿no? Sí, que incluso, ya pensando la permanencia y el cambio presente en la vida de los humanos, pues se nos vienen a la cabeza otros conceptos, ¿no? Esa es la belleza de las palabras y de los conceptos, que no son aislados, sino que son constelaciones. Y entonces vienen en constelaciones, ¿no? Como de brothers, de familia, ¿no? Y cuando nosotros aplicamos este tema de la permanencia y el cambio en los humanos, vemos que vienen nociones como hábito, nociones como disciplina, nociones como creatividad, como flexibilidad, ¿no? En estos procesos de crisis y de transformación necesitamos tener cierta flexibilidad, ¿no? O cierta intención o actitud de flexibilidad para lo que venga, ¿no? Me gustaría sí comentar antes de que no terminara la sección sin comentarlo, que esta posición ética, ¿no? de creer en la transformación de las cosas, de las personas, de los ambientes a la que apostamos algunas personas, no necesariamente, y esperemos que no, sea usada también como pretexto para la perpetuación de algunas dinámicas nocivas o tóxicas o como se quieran ver, ¿no? Por ejemplo, pienso yo en las dinámicas de violencia al interior de las relaciones interpersonales, ¿no? Y no hablaré solamente de las parejas o el noviazgo, sino de las amistades, de la familia misma, ¿no? En los planteles de trabajo, donde decimos, bueno, tal vez tengo una relación con alguien que me hace daño, ¿no? Y yo sé que me hace daño, pero creo que va a cambiar, ¿no?
Y eso lo escuchamos mucho entre las personas que padecen violencia, tanto en el noviazgo y la pareja como en las amistades, ¿no? Que es lo que tendría yo como más a la mano. Entonces, bueno, sí, una cosa es que nosotros apostemos y creamos en la infinita capacidad de transformación humana, pero dijo el meme, ¿no? Pero ¿a qué costo? Dijo el meme, o sea, decir que esto justifique, ¿no? Que nosotras nos veamos involucradas en procesos o en relaciones que de tiempo presente nos están haciendo daño. Es decir, claro, todos tenemos la infinita capacidad de transformación, pero los tiempos, los grados, los compases de la transformación de las otras personas tal vez no son armónicos con nuestro momento, ¿no? O sea, si yo tuve una pareja que fue violenta conmigo y le dejé porque ya no soportaba, ¿no? Continuando con los memes, ya no soporté, me fui. Y entonces yo no estoy negando que esa persona tal vez actualmente no es una persona violenta, tal vez la vida, tal vez la escuela, tal vez lo que sea hizo que agarrara la onda, ¿no? Que le cayó el 20 y que si hace 10 años era una persona violenta, pues tal vez actualmente no es una persona violenta, tal vez sí le pasó en la vida algo que hizo que transformara esa composición humana de su ser y que cambiara. Una cosa es eso, otra cosa es que yo me quedara que esperar a que pasara ese proceso, eso ya es otra cosa, o sea, yo no tengo la obligación de quedarme a ver si una persona se transforma o no se transforma a costa de mi integridad física, ¿no? Eso también quería dejarlo como muy claro, porque dije yo sí, si pasamos como al tema de la permanencia y la transformación al interior de las relaciones humanas, eso es importante decirlo, ¿no? O sea, y también, perdón, y también la otra parte, ¿no? Es decir, hay transformaciones que no son buenas, ¿no? O sea, la permanencia y la transformación puede darse en un sentido positivo, es decir, permanezco joven y guapa, ¿no? Guapa por siempre, Alex. Permanezco guapo o permanezco ético, ¿no? O, whatever, ¿no? O permanezco afable, generoso y tal, y me voy transformando porque a lo mejor cada vez soy una persona más, porque hablo en primera persona, voy a hablar en segunda persona, porque cada vez eres una persona más preparada, porque cada vez tienes mejores formas de relacionarte con los demás, pero este asunto de la permanencia y el cambio puede ser negativa también, ¿no? Puede hacer que una persona que en este momento de la relación está siendo, como bien decías, muy amable, muy amorosa, muy todo lo que tú quieras, pero que vas viendo cómo se está transformando en algo que no está siendo positivo y que tampoco te vas a esperar a que termine de darse esa transformación negativa para apartarte de ahí, ¿no? Y de igual manera, cuando lo que permanece no es lo positivo. Creo que este asunto, dependiendo pues del ambiente, del contexto, de todo lo que ya sabemos, este tema de permanecer y cambiar, pues puede irse en ambas direcciones y creo que es bien importante que sepamos ya no a detectar a los demás, ¿no? Que ya es otro tema, sino ojalá pudiéramos detectarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Como dice el Principito, niños, cuidado con los baobabs, ¿no? Es decir, darnos cuenta si esta transformación que estoy teniendo es positiva o si esto es lo que yo digo, es que yo así soy, ¿no? Yo así soy, ¿no? Y a mí siempre me llama mucho la atención cuando alguien me dice, es que yo sí soy, es lo que hay. Pues no es lo que ha habido siempre, ni es lo que seguirá habiendo, porque el ser humano, pues, aunque sea físicamente, te vas transformando, ¿no? Sí. Entonces, aferrarte a esto es lo que soy, esto es lo que hay, y esto es lo que te puedo ofrecer, que es como cuando generalmente ahora les llaman narcisistas y estas cosas, ¿no? Cuando una persona dice, aquí me aferro, ¿no? Y de aquí no me muevo. Entonces, creo que también esa parte es bien importante para dónde van los cambios y para dónde van las permanencias. Así es. No sé, todavía tenemos un par de minutos. Una pizcachita de tiempo. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Esto que dices tendrá mucho que ver
con los valores y las concreciones y encarnaciones de valores que nosotros consideramos dignos, ¿no? Entonces, sí es bien importante ese proceso de autoconocimiento que no debemos dejar por ahí a que, no, pues es que de repente pasó la vida y cuando me sorprendí ya era algo completamente diferente a lo que creí que iba a ser. Es como, a ver, canijo, no llegaste ahí de la noche a la mañana. O sea, ¿cuánto tiempo de descuido, de inconsciencia, de ir viviendo solo como en piloto automático tuvo que pasar para que voltees y te des cuenta que pasaron 10 años y resulta que no eres pues lo que habías dicho, ¿no? Y también una idea ya tal vez de tarea preguntarnos, ¿no? También la permanencia y el cambio son quehaceres que tienen que ver con la colectividad. En alguna ocasión yo conocí a alguien que era muy triste, ¿no? Muy amargado, dirían antes, así decía la palomilla antes, ¿no? Y entonces este hombre, anciano ya, muy, muy duro, amargado, a todo mundo le decía cosas feas y era malo, ¿no? Como dirían por ahí. Entonces decía, bueno, ¿qué le pasó? Y alguien me dijo, es que se le mató un hijo. Desde que se le mató el hijo, este hombre vive así. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, quienes estamos en los entornos de estas personas, para de alguna manera acompañar, colaborar, consolar, decíamos en semanas anteriores, ¿no? Bueno, ok, yo no soy su hija, ni tú, ni nadie somos su hijo, pero ¿qué tanto estamos haciendo como para llegar, ponernos a un lado de estas personas que están pasando por procesos de permanencia y de cambio, ponerles tal vez la mano en el hombro y decirle, compa, no sé qué está pasando, pero si usted cree que yo le puedo ayudar en algo, aquí estoy, ¿no? En la medida de mis posibilidades, porque limitados y adultos somos, ¿no? ¿Qué tanto nosotros nos comprometemos con las personas de nuestro entorno y qué tanto estas personas de nuestro entorno se comprometen o no se comprometen con las permanencias y los cambios en nuestros momentos vitales, ¿no? Qué interesante. También recuerdo algunas lecciones de Toynbee de filosofía de la historia que hablaba de que hay civilizaciones que se petrificaron, decía él, como la egipcia, que duró siglos y siglos y siglos siendo la misma. En esos lapsos hubo civilizaciones que nacieron, crecieron, florecieron y murieron, religiones y filosofías y pensamientos que les tuvieron el mismo proceso, nacieron, se murieron, y otras que ahí permanecieron, que aún continúan porque tienen con qué continuar, y otras que se terminan porque son rebasadas, ¿no? Entonces ahí estamos siempre en el fluido permanente, tanto de lo individual como en lo colectivo. Qué interesante, Arely, muchas gracias. Qué bonito hablas, amiga, qué bonito. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme siempre a los pretextos, ¿no? Pues espero que vuelvan con mucho bien todas esas personas que vienen de la ciudad. Yo no quiero que dejen de volver, pero sí quiero que no vuelvan manejando pedos, por favor. No manejen en estado de ebriedad, me tienen traumada. El estado ético, ¿no? Perdón, etílico. Etílico, por favor, no manejen pedos, respeten y respetémonos, ¿no? En la vía pública, y les mando un fuerte abrazo y muchísimos cariños. Bye. Muchísimas gracias, Arely, por esta mañana. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en La Tertulia. Váyase al teatro, ya alístese, dése un desayunito rápido y váyase directamente al Teatro de la Ciudad a ver Sueños de Pimpolina. Luis Fernando, muchas gracias. Un placer compartir La Tertulia con ustedes y con muchas ansias y ganas de volvernos a reunir dentro de 8 días. Así es, este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Luis Fernando Gómez Cota. Y nos encontramos en la próxima tertulia. Chao. Adiós. Bienvenidos, amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS.
Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos!